Buenos días, bienvenidos. ¿Me confirman si tenemos audio, por favor? Sí, 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 sí. Buenos días. Bien, vamos a continuar con el ejemplo ahora de la cámara de oscilación. Les compartí en la página principal del Blackboard, los contenidos, perdón, donde están los contenidos, esta hoja de cálculo muy simple, y le vamos a mostrar cómo se determina las dimensiones de, de nuestra cámara de oscilación. Entonces, pues básicamente los datos que requiero es el caudal de conducción que lleva la obra de toma, el conducto que va a alimentar la casa de máquinas, por ejemplo, el diámetro de la conducción, la longitud que tiene este conducto, HV que es el desnivel a vencer, Fs es un factor que vamos a comentar, y pues también voy a necesitar el coeficiente de rugosidad de Manning. Todos los elementos que precisamente aquí tenemos están mostrándose en el esquema de la cámara de oscilación que también teníamos ayer en nuestra presentación. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a vaciar algunos datos para poder eh, verificar cómo se hace el cálculo de una línea de presión. Vamos a utilizar los siguientes datos para... perdón, no lo puse a grabar. Gracias por recordarme, sí, le di grabar, me fui derecho. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo con los datos que ya se mencionaron. Por ejemplo, voy a buscar los datos que podemos utilizar. Tenemos un diámetro un caudal, en el orden que los tengo aquí listados. El caudal 120 metros cúbicos por segundo, el diámetro de la conducción de 6 metros, que es un conducto grande. La longitud del desarrollo son 2 kilómetros. Tenemos una carga de 45 metros. El coeficiente de rugosidad, vamos a establecer que sea 0,16, pensando que tenemos, pues obviamente por las dimensiones, pues obviamente no es una tubería, es una galería la que estaríamos utilizando, concreto muy rugoso, o incluso en algunas cuestiones, incluso son de mampostería. Y este factor de seguridad que me está pidiendo, no sé si lo tengo aquí marcado. Sí, precisamente, ahorita lo tenemos, es para definir la característica de el diámetro que debe tener la cámara de oscilación. Bueno, yendo un poquito eh, con los pasos que están en el cálculo. Primero, tengo que calcular las características de la conducción. Ayer mencionaba que hay una relación para el dimensionamiento de estas cámaras, una relación entre las propiedades o las características hidráulicas de el flujo dentro del conducto con respecto a las dimensiones que debe tener la cámara. Entonces, por eso, en primer lugar, voy a calcular el área hidráulica y la velocidad que tenemos en este conducto. Y a partir de ahí, bueno, como lo sabemos, pues tenemos que calcular también, no podemos calcular la carga de velocidad. A continuación voy a definir un parámetro K, que es función de la rugosidad y el diámetro de la conducción o las características de la conducción.
Este parámetro K que se ha obtenido que me define el valor de la pérdida máxima teórica que se puede tener dentro de la cámara de oscilación. Lo que estoy calculando, pues entonces este valor que aparece de 0.349 es precisamente el coeficiente de pérdida. Es un similar al coeficiente de pérdida que tendríamos en la cámara de oscilación. Y al multiplicarlo por el cuadrado de la velocidad en la conducción, obtendríamos entonces este valor de desnivel o pérdida total que se obtendría entre la obra de toma, que es donde se encuentra el valor de H1 que vemos en el lado izquierdo de nuestro diagrama, con respecto a la descarga. A partir de ahí, una de las fórmulas prácticas para poder calcular eh, las características de la cámara de oscilación es precisamente esta fórmula de Thoma, que es un investigador o fue un investigador alemán, en el cual hace una referencia entre el área teórica que puede tener el pozo, ahí por eso utiliza las letras AP, y que está relacionada directamente con las características de lo que tenemos en la conducción. La carga de velocidad, la longitud el, del conducto, el desnivel a vencer, con respecto al desnivel total. Entonces, a partir de ahí, bueno, H0, que es el que yo necesito, será la diferencia de el desnivel físico total menos este valor Z que acabamos de definir. Esto obviamente me va a dar una superficie y la voy a ajustar en función de un factor de seguridad. Este factor de seguridad, como aquí se los escribí para que lo tengan siempre presente, es precisamente cuando estoy trabajando con pozos cilíndricos, entonces el factor de seguridad oscila entre 1.2 y 2. Mientras que cuando tenemos pozos con diafragma o la solución que teníamos de tanque concéntrico, entonces este factor de seguridad puede estar entre 0.4 y 0.6. Este valor de pozos cilíndricos simples también aplica para los pozos vertedores. Entonces, se toma en cuenta. Aquí, por el caso del ejemplo, vamos a establecer que el que vamos a tratar de diseñar es precisamente un pozo cilíndrico. Entonces, bueno, a lo mejor no puedo usar ni el mínimo ni el máximo. Voy a utilizar el coeficiente de 1.5, precisamente para manejar una dimensión más o menos adecuada. Con esto entonces obtendría el área apropiada para nuestro pozo de oscilación. Necesito 293, casi 294 metros cuadrados. Como estoy trabajando obviamente con una circunferencia, de manera directa, pues encuentro cuál es el diámetro que debería tener nuestro pozo de oscilación. Con este valor, yo entonces voy a proponer, obviamente, como lo hemos hecho en cualquier dimensionamiento de estructuras, pues siempre lo cerramos, ¿no? Lo aproximamos a valores enteros. Aquí obtenemos 19.34. Yo podría, por ejemplo, irme hasta 19.5 metros. Aquí simplemente para que hagamos el cálculo. Y con esto calcularemos el área ajustada o real que va a necesitar el pozo de oscilación. A continuación, nosotros vamos a estimar, como decíamos, el intervalo de tiempo en el cual se van a presentar precisamente las oscilaciones.
la variación de presión que va a tener nuestra cámara de oscilación, que se calcula de manera directa con la fórmula que ustedes aquí ya tienen escrita. Obtenemos un periodo de 291 segundos y, como lo mencionaba ayer, el intervalo de tiempo para poder analizar los 291 segundos, pues obviamente se recomienda que sea una cuadragésima parte, ¿no?, de este periodo. Entonces, si bueno, aquí está escrito y la fórmula automáticamente lo calcula. Podrían tenerlo en una celda, podrían ajustarlo para poner una celda en la cual establezcan cuánto quieren trabajar, qué proporción del periodo van a trabajar, y entonces corrijan este 1/40. Aquí yo lo divido directamente y obtengo 7.28 segundos. Y pues otra vez, por cuestiones prácticas, yo puedo proponer el valor del intervalo. Aquí ya queda a consideración de lo que queramos analizar. Ahorita vamos a ver el ejemplo ya gráficamente. Necesito, por ejemplo, trabajar con 8 segundos. Si lo hago con 10 segundos, igual por cuestión práctica, no sucede nada. Puedo y pues entonces el cálculo de nuestro pozo de oscilación, como mencionaba, se basa directamente en el procedimiento que propone Siemens, en el cual la variación de volumen que se tiene en un intervalo de tiempo dentro de la cámara de oscilación, pues depende directamente de definir precisamente la diferencia de nivel para ese intervalo de tiempo, y utiliza tres constantes. Son función, como lo podemos ver aquí escrito, de las características de la conducción, la longitud del conducto, la característica de coeficiente de pérdida, que se genera precisamente por el ingreso del agua hacia la cámara de oscilación, y la relación entre caudales y las áreas que corresponden al conducto y al pozo que nosotros necesitamos. Estos valores C1, C2, C3 y C4 son los que van a definir precisamente el cálculo de, de las oscilaciones, de la variación de oscilaciones con respecto al tiempo. Y algo que debo tener en cuenta es precisamente que tengo que analizar el cálculo o realizar el cálculo para las dos condiciones que se van a presentar en la de operación que tiene la cámara. Es decir, ¿qué comportamiento tengo de oscilaciones cuando se presenta el cierre o se corta el paso del agua dentro de la línea de conducción, que es lo que va a generar el ingreso del agua hacia la cámara de oscilación? ¿Y qué pasa, obviamente, cuando hago la apertura de la tubería de la conducción para empezar otra vez a hacer circular el agua? Entonces, por eso en este procedimiento de CIMEMI, el valor de C4 tiene que adoptar dos valores. El que estamos calculando por la fórmula es el que se refiere directamente a la condición de apertura del flujo dentro de la línea de conducción, mientras que el valor 0 va a tener que adoptar un valor de 0 cuando hagamos el cálculo en el caso del cierre de la conducción, el cierre abrupto de la conducción. Como lo vimos en nuestro ejemplo, la pérdida mayor o la oscilación mayor, la carga mayor, se presenta precisamente cuando se tiene un cierre brusco. Entonces, por lo tanto, no se hace la estimación de qué pasa. Se puede hacer, no es, digamos, una condición de diseño, sino más bien de revisión,
¿Qué pasa cuando se presenta el cierre lento o se obstruye de manera lenta el paso del agua? Esto es una condición que simplemente ayuda a la operación. Con esto, entonces, pues la tabla de cálculo ya me ayuda a hacer precisamente el análisis. eh, lo hago para cada intervalo de tiempo. Aquí obviamente lo voy a tener que ajustar porque vimos que el periodo total es de 291 segundos y ocupé intervalos de 8. Entonces, por ejemplo, aquí me va a faltar un intervalo más que voy a tener, que puedo copiar para acercarme al periodo total de análisis. Eh, Obviamente aquí la ventaja es que tenemos el empleo de Excel y entonces podemos fácilmente reducir o ampliar el número de líneas de cálculo. ¿Qué es lo que me muestra la tabla? ¿Qué cálculo es el que se realiza? Obviamente voy a calcular el número de intervalos y este tiempo es un acumulado del periodo que nosotros hayamos propuesto. Aquí yo utilicé 8, lo puedo hacer a 10 y obviamente el cálculo cierra hasta que se alcance el periodo total de la variación de oscilaciones. Después se calcula este valor de ZI. ZI, aquí ya olvidé escribirlo, eh, pero es importante que lo tengamos. Mm. ZI, aquí lo calcula de manera directa en los siguientes intervalos, como el valor de ZI menos 1 más el valor de delta Z de I menos 1. Es decir, el análisis se va haciendo para los intervalos anteriores al que yo estoy analizando. Si se quisiera ver de otra forma, estoy haciéndolo desde el periodo más lejano, o desde donde termina el periodo, y hacia adelante, hacia atrás, perdón. Eh, con este valor calculo Z. Sin embargo, obviamente para la condición inicial, pues obviamente no puedo o no tengo el intervalo anterior. Aquí parto de las características que se tendrían del volumen dentro del mismo almacenamiento. Y aquí lo que estoy haciendo simplemente es relacionar la característica de volumen con respecto a la velocidad que debería tener el, el, eh, el conducto, perdón, o la característica de la conducción. Y posteriormente tenemos esta característica de, bueno, la columna BI, que será precisamente nuevamente el análisis del intervalo o el volumen que tenemos del intervalo anterior, más la variación que se tiene para el intervalo, donde precisamente delta BI es la fórmula de Simemi, es esta que estoy escribiendo. Lo hace en función de obtener el valor del volumen que tenemos del intervalo anterior, pero también lo considera de manera absoluta. Mientras que aquí también olvidé el delta ZI, corresponde a C3BI menos C4. Entonces,
con estas características es como yo eh, determino precisamente las variaciones de nivel. Esta variación delta Z, precisamente la variación del agua dentro de la cámara de oscilación para cada uno de los intervalos del periodo total que estamos analizando. Por ello, vamos a encontrar que conforme va avanzando este periodo, el valor de ZI, bueno, pues voy a ir obteniendo valores positivos, negativos, y lo mismo va a pasar con variación. Hacer un análisis que se va haciendo acumulativo para los intervalos anteriores, entonces voy a encontrar puntos en los cuales esta oscilación va a ser positiva y negativa. Y lo mismo va a pasar con la característica del cierre. Perdón, esta tabla primera es la de el cierre y obviamente también hago lo mismo cuando considero la apertura del paso, o cuando se empieza a permitir nuevamente el paso del agua dentro del conducto. Entonces, tendremos igual las variaciones de nivel que debemos considerar. ¿Cómo voy a definir la altura que debe tener nuestro pozo de oscilación? En el cálculo nosotros ya establecimos que a partir del área teórica requerida, bueno, la ajustamos a un valor eh, cerrado, entero, y con ello ya tengo el diámetro del conducto, perdón, de la cámara. Ahora, ¿qué altura debería tener? La altura mínima para que pueda, obviamente, soportar la variación, la oscilación que tiene el esfuerzo del ariete dentro de la cámara. Bueno, pues entonces eso lo hago identificando a partir de la columna delta Z en qué momento tengo un cambio de signo. Esto, como vamos a ver, es precisamente, lo voy a graficar y voy a obtener pues, una curva. De hecho, lo voy a hacer primero. En la cual puedo ver el periodo con respecto a la variación de la onda. Hay varias opciones para hacer esta gráfica, que aquí está incluida al final, que es la oscilación en el pozo. En esta puedo hacerlo identificando cuáles son los valores, la variación de valores de Z para la apertura y para el cierre. Simplemente, bueno, en el primer valor tengo 0, es donde tengo la parte inicial, digamos. Se hace, aquí va reduciéndose y tendría que buscar cuál es el valor máximo que se alcanza. Vamos a ponerlo así. Este es el 0. Esta sería la primera, es donde arranca. Después, yo puedo buscar dónde se encuentra el valor máximo de la oscilación, que es en el intervalo número 10, donde tengo 80 segundos. Aquí sube y empieza a descender. Entonces, en el intervalo 10, tengo 80 segundos, tendría este nuevo valor. Se va reduciendo y vamos a encontrar un nuevo mínimo. Si no me equivoco, que sería este intervalo. Está coincidiendo. El intervalo 29 con 232 segundos.
Y obviamente yo aquí veo precisamente la variación en la oscilación solo para los intervalos más importantes. Si hiciéramos la gráfica para toda la tabla, encontraríamos el mismo comportamiento. Una, una curva que poco a poco va creciendo, alcanza un mínimo, un máximo, y después vuelve a caer. Y lo mismo hago con la condición de apertura, en la cual vuelvo a buscar, pues solamente parto de cero, el primer intervalo, que en este caso se alcance cero, a ver si son exactamente los mismos. Después aquí empieza con negativos, el último valor es 19,78, si es el más pequeño. En el intervalo 80, también. En el intervalo 10 con 80 segundos. Si era el mismo valor. Y aquí en este caso puedo observar que sigue siendo negativos, pero nunca baja a un valor positivo. Aquí por las características del análisis que estamos haciendo, pues entonces voy a tener que limitarlo hasta donde cierra nuestro análisis de tabla. Y obviamente vamos a encontrar que aquí pues tenemos una oscilación siempre negativa debido precisamente a la apertura del dispositivo para permitir el paso del agua, y esto es lo que indicaría que es el momento en el cual se empieza a vaciar la cámara de oscilación para mantener la condición de presión dentro del conducto. De manera gráfica, yo aquí lo estoy viendo y puedo observar entonces, bueno, la variación de oscilación. Si yo lo hago para un periodo mucho mayor, pues obviamente podríamos observar varias crestas y varios valles en la misma gráfica. Bueno, esto precisamente me puede dar un indicativo para poder observar en qué momento se alcanza esta variación los, eh, de los valores de delta Z. Tengo que buscar, obviamente, en qué punto este valor de delta Z cambia de signo. Aquí empecé en positivo y aquí se convierte en negativo. Entonces, este valor en donde yo hago el cambio de signo, este límite, es el que me indica el primer valor de Z, la primera altura que necesito tener para soportar la condición del cierre del flujo. Entonces, en el momento en el que hace el cambio, es precisamente donde tengo 14,36 metros. Esto sí lo tengo que ir identificando en la tabla, no lo puedo considerar automático. Bueno, en este caso, tendría primero que buscar el máximo, perdón, el cambio de signo, y después leer la columna correspondiente. Aquí voy a hacerlo de manera manual y voy a hacer eh, una suma. En este caso va a ser absoluta, porque podemos encontrar en un caso dado valores positivos o negativos de Z. En este caso, el punto donde se hace el cambio de signo, de oscilación, es en 14,36 en el caso del cierre. Y en el caso de la apertura, voy encontrando que, bueno, aquí considero que tengo una cuestión negativa, puesto que tengo el vaciado de la cámara, y en este intervalo, incluso aquí por alguna razón sí coincidió con el mismo intervalo, no siempre sucede,
eh, en ocasiones están desfasados. No hay una coincidencia que sea el mismo periodo, el mismo tiempo, en el cual se haga el cambio de signos de los valores de Z. Eso hay que observarlo. Aquí sí sucedió. Y obtengo precisamente el cambio donde se tiene el punto 30 de menos 0,8 a punto 30. Es este valor de Z de 19,78. Como es negativo, por eso es por lo que necesito que sean valores absolutos. Vamos a hacerlo así. Sí. Esta función separada. Y ahora sí lo tengo. Entonces, de precisamente el 19, 17 y 14, 36, ¿es correcto? Aquí, bueno, a lo mejor estoy viendo la función. Me dice que necesito una altura de pozo de 29,18 metros. Esta es la altura que se requiere eh, para que yo pueda corregir. Está mal mi fórmula, ¿verdad? Porque no, la suma no sería 19 y 14 no da 29. Adelante, adelante. Bueno, Inge, yo creo que es que sumó el 10 en el de apertura, sumó el intervalo 10 en lugar de sumar el ZI del cierre. O sea, nada más Es la podría. celda. Ajá, nada Ah, más ok, ok. de su fórmula. Ah, sí, ya vi. Jalé mal. Sí, gracias. Estaba pasando. Ah, fue cuando seleccioné la celda. Sí, es verdad. Ok, ahí está. Ahora sí. Ya decía yo que no era tan poco. La suma no era correcta. Ahora sí, gracias por la observación. Entonces, esto quiere decir que necesito 34 metros, 33,54 efectivos de espacio para alojar el volumen de agua que soporte las oscilaciones en por el efecto de golpe de ariete en la galería. Tenemos una galería de 5 metros y pues solamente hay que conectarle una cámara de 19,5 metros de diámetro y altura, pues en este caso tendría que ser de aproximadamente 35 metros totales. Decíamos 30,54 tendría que ser la altura efectiva que corresponde precisamente a el volumen de agua que se tendría que tener para soportar la variación de la presión. Obviamente, como lo hemos mencionado ayer, se espera que esto no derrame, entonces por lo tanto se tendría que agregar por lo menos 1,5 metros, 2 metros de bordo libre para permitir que precisamente en una variación significativa, aunque se pueda estimar, eh, bajo ninguna circunstancia provoque derrames dentro de la, perdón, hacia fuera de la cámara de oscilación. Y como mencionábamos, pues obviamente podemos verificar o podemos observar cómo se va a comportar la variación de oscilaciones, en la cual obviamente podemos observar que precisamente, como lo decía de manera gráfica, también se puede ver, en el punto donde se tiene el valor máximo positivo y el máximo negativo, si yo lo hago como una suma gráfica, igual que como lo hacemos con las curvas masa, pues obtengo otra vez los 35 metros de altura que yo requeriría, ya de manera gráfica, de manera eh, eh, numérica, lo vimos en la tabla, y de forma gráfica también lo podríamos definir. Aquí en la variación de oscilaciones obtengo 15 más 20 aproximadamente, son los 35 metros que estamos observando. ¿Por qué? Porque precisamente para este cálculo resultó coincidente el punto del intervalo de 80 segundos para obtener los picos, el pico y el valle máximos que se pueden tener de oscilación. Habría que revisar, bueno,
en otras condiciones, para otra condición de proyecto, si esto llega a suceder. No siempre sucede. En ocasiones, el pico y el valle no se encuentran en el mismo periodo. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que identificarlos. Si yo quisiera variar el periodo, bueno, ya aquí solamente me queda un análisis. ¿Qué pasa si yo voy corrigiendo las características de diámetro y con respecto también al intervalo? Porque de ello depende directamente el análisis de los coeficientes del método de Simemi. No es lo mismo que, por ejemplo, bueno, yo hubiera sido muy estricto, a lo mejor hubiera ido a 19.3 metros, y esto, supongamos que dejamos el mismo periodo, y vamos a revisar si tenemos prácticamente lo mismo. Aquí encontramos 14.57, y aquí obtendríamos nuevamente los 19.35 en el mismo periodo. Entonces, obtendríamos más o menos la misma condición de 34, 35 metros de altura de cámara, reduciendo la característica del diámetro. Si tú lo quieres llevar a 20 metros de diámetro de cámara, manteniendo el mismo intervalo, estamos viendo que el periodo prácticamente es el mismo. Me está faltando un intervalo porque tengo 296. Sin embargo, puedo observar que pues la variación ya no es mucha, ¿no? Ampliamos el diámetro de la cámara y lo reducimos en altura hasta los 33 metros. Como podemos ver, pues obviamente aquí depende exclusivamente de modificar, de acuerdo al criterio que vayamos necesitando, solamente las características de para revisar. Obviamente esto tiene que ver simplemente con el espacio de tiempo para poder encontrar ese valor mínimo y máximo, y la otra variable que me va quedando pues simplemente es la dimensión del diámetro del tanque de tipo cilíndrico. Lo demás no lo puedo modificar, pues son las características de la conducción hacia la casa de máquinas, siempre y cuando, pues obviamente, ya digamos, sea la parte que está completamente definida dentro del proyecto. Y con esto, entonces, nosotros podemos, de manera muy rápida, para condiciones de prediseño, pues definir cuáles serían estas dimensiones que debería tener este pozo de oscilación. Así de manera muy rápida. Obviamente, ya aparejado con un análisis más extensivo en el cual hacemos precisamente el cálculo de la variación de ondas en función también de las condiciones que puedan modificarse, o analizando diferentes condiciones de operación de la galería de conducción, pues entonces se podría ir verificando el funcionamiento de la cámara de oscilación. Como mencionábamos, en esta parte, esta altura que estamos obteniendo como mínimo, es la que correspondería a la condición en la cual se tiene un cierre brusco del flujo hacia la conducción. Entonces, digamos, esa altura mínima es la que soporta, amortigua, la condición máxima de fenómeno de golpe de ariete que se puede presentar dentro del conducto. Ya para condiciones de cierre paulatino, como lo mencioné, pues entonces la variación va a ser menor, y entonces queda alojada de manera segura dentro de esta altura que nosotros habíamos definido. Así es como, de manera muy práctica, como mencionábamos, se puede analizar un predimensionamiento de una cámara de oscilación.
Por ello era más práctico trabajar con esta tablita de Excel. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos resuelto en este ejemplo? Bien, pues entonces con esta parte ya cumplí lo que me faltaba de análisis, que era cámaras de oscilación, eh, era lo que nos faltaba analizar. Y entonces, bueno, vamos a pasar ya a nuestra última parte de nuestro curso. Eh, Vamos a hablar de las próximas clases. Ya estamos por concluir el calendario. En las próximas clases vamos a hablar rápidamente cuestiones de seguridad estructural que deben tener las cortinas de almacenamiento. Tienen unos enlaces para unos videos en los cuales están un poco más amplias las características de selección de cortina, de características del análisis estructural. Yo lo voy a orientar rápidamente, retomar alguna parte de algunos conceptos de esos temas para hablar sobre seguridad estructural, hablar sobre algunos casos de fallas que históricamente se han presentado empresas alrededor de todo el mundo. Voy a mostrar también algunos proyectos de empresas de almacenamiento de nuestro país. Y vamos a tocar también un tema muy importante que en la actualidad es vital, no solamente para las empresas que han construido que ya deben entregarse haciendo lineamientos, sino también algunas que ya están construidas, que es precisamente el impacto ambiental que probablemente se tiene con este tipo de construcciones. Vamos a platicar de esa parte que es muy importante en la actualidad. Y con ello vamos a ir cerrando temas de nuestro curso de obras hidráulicas 1. Con esto entonces concluimos nuestra sesión del día de hoy. Yo les agradezco su asistencia, su participación y les vuelvo a recordar que es importante que revisen la validación de su para que mañana puedan ejercer su derecho a votar. Eso tienen que revisarlo en la página principal de la universidad, www.votamx. Está el instructivo para que puedan validar su correo electrónico institucional. Es la única forma con la cual van a poder ejercer su derecho. Y también está el instructivo para cómo se va a realizar la votación el día de mañana, a qué sitio tienen que entrar y cuáles son las características de este voto electrónico que todos debemos ejercer. Bueno, entonces concluimos nuestra sesión del día de hoy. Agradezco su asistencia, su atención de este pequeño ejemplo y nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día, gracias. Gracias, jefe.